Comenzamos entonces. Yo ya les había dicho segundo trimestre, módulo ambiente y sostenibilidad. José Tomás Ríos tiene el micrófono abierto. Ya. Como les comentaba, nuestra clase de hoy del segundo trimestre, que tenemos que comenzar con todas las ganas, y ya la misma nos dijo que ya íbamos a tener un reporte, o sea que vamos a ir acelerando el proceso. Vamos a hablar sobre el ambiente y la sostenibilidad. Ya no vamos a hablar de vacunas, ya no vamos a hablar de sistema inmunológico, sino que ahora nos vamos a ir al plano ecológico, nos vamos a ir a la ecología, una rama de la biología que se encarga de estudiar los aspectos de los seres vivos y su entorno, ¿ya? Sus relaciones, etcétera. Entonces, el módulo que nosotros vamos a trabajar es ambiente y sostenibilidad, y vamos a usar este texto que se entregó en este año, ya que viene con los cambios curriculares, viene con la priorización curricular, etcétera. Y este libro sí o sí lo tiene que tener usted, y nosotros vamos a trabajar con él, con las actividades que aparecen aquí. Pero ¿qué vamos a comenzar nosotros viendo? Un recordatorio y un refresco de la memoria de estos conceptos de ecología que nosotros trabajamos primero medio, en segundo medio, ¿ya? Por eso aquí dice, objetivo de la clase, recordar conceptos básicos sobre ecosistemas, ¿ya? Clase sincrónica número 1, plan 7, este es el orden que nosotros debemos llevar. La fecha de hoy es 31 de mayo del 2021. ¿Estamos? Comenzamos entonces. Recuerden anotar el título, que ya lo debían anotar, el objetivo, recordar conceptos básicos sobre ecosistemas. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es un ecosistema? ¿Qué me podría dar una respuesta así generalizada de lo que es un ecosistema y introducirnos a este concepto base de ecología? Un ambiente sostenido por los animales, Miss, que se mantiene naturalmente. Ya es un ambiente sostenido por animales, que sé. Conjunto de especies de la flora y fauna que habitan en un mismo lugar. Ya. Mismo medio. Ya. Si se acuerdan, nosotros veíamos, ¿se acuerdan cuando vimos como en segundo medio los niveles de organización? En ecología, nosotros comenzamos con el nivel más básico, que es el individuo. El individuo representa una especie, ¿ya? ¿Qué es la especie? Un conjunto de individuos que se puede reproducir entre sí y generar descendencia. Eso es una especie. Si yo hablo de ese conjunto de individuos que representan a esa especie en un lugar determinado, en un tiempo determinado, yo estoy hablando de una población biológica, ¿ya? Los alumnos del cuarto año medio del 2021 conectados a la clase de hoy son una población biológica. Pero si yo considero además que usted está rodeado de animales, que en su entorno hay plantas, que nosotros también tenemos microorganismos, yo estoy hablando de una comunidad biológica. Y las comunidades biológicas cumplimos roles dentro de este ecosistema, ¿ya? Y las comunidades estamos insertas en un ecosistema. Y eso nos va a caracterizar según qué cosa, el biotopo donde nosotros vivimos, ¿ya? Pero me dicen, ¿qué es el biotopo? Son los aspectos físicos del lugar que nosotros habitamos. Entonces, ecosistema se define como la relación entre la biocénesis, que son las poblaciones, las comunidades biológicas, o los seres vivos, como decía la Alicia, la flora y la fauna, no son solo animales, también son los vegetales que representan a la flora y que están relacionados estrechamente con su biotopo. ¿Y qué son los biotopos? Son todos los factores físicos que les va a proporcionar su entorno. Ejemplo, disponibilidad de agua a través de la lluvia, las precipitaciones, el viento, la temperatura que hay en ese lugar, el relieve que hay en ese lugar, la humedad relativa de ese lugar, el tipo de suelo de ese lugar, ¿ya? Y eso va a determinar un ecosistema. De un ecosistema, chicos, puede ser algo tan pequeño como un tronco podrido,
como una sequía, como un canal, a ser el altiplano, por ejemplo. Pero como yo hablo del concepto altiplano, lo estoy asociando como una zona muy geográfica de nuestro país, es como un bioma. Pero nosotros tenemos que entender que el ecosistema es la relación de lo vivo con lo no vivo, ¿ya? Ahora, estos seres vivos van a establecer relaciones, y eso es lo que nosotros vamos a ir recordando hoy día. ¿Por qué necesitan hacer relaciones? ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro para estudiar ecología. ¿Qué es lo que estos seres vivos, por qué se relacionan? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? ¿Ya? Y para tener claro eso tenemos que recordar esto, las leyes de la termodinámica. Pero Miss, ¿qué tiene que ver aquí la termodinámica? Sí, porque los seres vivos nos relacionamos por la energía. Pero Miss, ¿por qué por la energía? La energía es todo aquello que me va a permitir a mí realizar un trabajo. Esto que acabo de hacer yo es un trabajo. Me desplazo de un lugar a otro, cambio mi posición, ¿ya? Y para eso tuve que emplear energía. ¿Pero qué es energía? Puede estar en distintas formas. La energía es transferible, va de un lugar a otro. Ejemplo, el calor. Es un tipo de energía. ¿Se fijan? Ahora, cuidado, porque no tenemos que confundir temperatura con calor. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener en claro esto. ¿Por qué tenemos que estudiar la termodinámica? Porque es energía. Ella nos establece cómo se transfiere y se transforma la energía en base a dos leyes. La primera ley, la energía no se crea ni se destruye, la energía se transforma. Yo cuando como un alimento, él me está proporcionando energía química, ¿ya? Esa energía química yo la voy a transformar y la voy a transformar para hacer otras expresiones de energía, ¿ya? Para moverme, energía cinética. Otra energía química como combustible. Voy a energía gravitacional, energías, por ejemplo, potenciales, que son las energías propias de los seres y de los átomos, ¿ya? Ahora, la segunda ley de la termodinámica dice, una parte de esa energía que se encuentra disponible, la voy a utilizar para hacer el trabajo. Yo esta manzana que me voy a comer, la voy a gastar para hacer trabajo. ¿Y cómo se va a expresar ese trabajo? En calor. Por ejemplo, cuando nosotros corremos, caminamos mucho, empezamos a sentir calor. ¿Y por qué? Porque mi cuerpo está transformando energía. Y una forma de ejemplificar que hay transformación es liberándola como calor al entorno. ¿Se fijan? Entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en la sala de clase en pleno invierno y sentimos ese calorcito en la sala, es porque estamos vivos, ¿no? Y estamos haciendo transformación de energía. Ese desayuno que usted se comió en la mañana lo está transformando. ¿Y cómo se está expresando esa transformación? Como calor. Ahora, esta energía, dice, se va a escapar al ambiente perdiéndose. Puede que sí, pero también le va a servir al ecosistema para regular la temperatura. Recuerden que nosotros tenemos la atmósfera que nos va a permitir mantener una temperatura en nuestro planeta. ¿Qué pasa? Que hoy en día con la acumulación de los gases, que es lo que nosotros vamos a estudiar en este módulo, esa energía no ha logrado disiparse completamente, sino que ha provocado que aumente esta temperatura. ¿Ya? Ahora, fíjense bien en los ejemplos que yo le coloco aquí. Cada vez que este sujeto, como nosotros, se alimenta, él está transformando ese alimento o la energía de ese alimento en otra. ¿Ya? Y por ejemplo, cuando él está transformando esa energía, va a liberar a su entorno dióxido de carbono, que es muy importante para las plantas porque ya lo van a transformar en oxígeno y en glucosa. Lo va a transformar en agua, en energía cinética. Este alimento tiene energía química y él lo va a transformar en energía cinética que le va a permitir desplazarse. Pero ¿cómo lo voy a lograr observar yo esa transformación? Porque libera calor. ¿Ya? Por ejemplo, segunda ley también de la termodinámica. Ahí, esta imagen, ¿qué nos está diciendo? Que yo estoy transformando energía. Cada vez que yo aprieto el interruptor, tengo ahí energía eléctrica almacenada. Y ella se va a transformar por un estímulo en energía luminosa, pero a su vez en energía térmica. ¿Por qué? Porque yo logro sentir el calor que se disipa. ¿Ya? Ahora, los animales, ¿cómo va a fluir? La energía es unidireccional.
va a fluir desde los productores a los consumidores. Los productores son las plantas, las hojas de las plantas, los frutos de las plantas, y esos seres vivos van a tomar la energía del sol y la van a transformar en energía por un proceso llamado fotosíntesis. ¿Se fijan? Entonces, ese proceso me va a permitir a mí sustentar al siguiente nivel, que es el consumidor. Y ese nivel le va a permitir sustentar al siguiente nivel. Y así sucesivamente. Ahora, voy a hacer un pare. ¿Qué pasa con esa energía? ¿Va en aumento o en disminución? ¿Qué me puede responder eso? Aplicando algo que ya vimos hace 2 años atrás. ¿Qué pasa con esa energía? ¿Va en aumento o en disminución? Si no me equivoco, va en disminución por la ley del 10%, Luis. Muy bien, Sofía. Por la ley del 10%. La planta, imagínense, la planta produce hipotéticamente, porque eso es el valor que yo voy a dar es irrisorio, es mucho más, 1000 kilocalorías. Pero ella está viva, ella se reproduce, se relaciona, etc. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El 90% de esas 1000, que son 900, las va a transformar en otras energías y va a realizar un trabajo con ella y la va a disipar en forma de calor. ¿Qué va a disponer el siguiente nivel, que es el consumidor? Solo el 10%, que serían 100. Y de esas 100, él nuevamente está vivo y él nuevamente va a tener que transformar energía, y este 90% lo vamos a disipar como calor y solo el 10% va a ir en disposición o disponible, disculpen, para el siguiente nivel. ¿Se fijan? Entonces, como dice la Sofía, esto va a ir en disminución y se aplica la ley del 10%. Solo se dispone del 10% para el siguiente nivel. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que los seres vivos se relacionan. ¿Y se relacionan para qué? Para poder sobrevivir. ¿Y cómo lo hacen? Obteniendo la energía del otro. ¿Ya? Ahora, nosotros los heterótrofos estamos en desventaja porque no podemos fabricarla, pero sí la logramos transformar. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener claro. Entonces, los niveles tróficos, dice, los seres vivos, la biocénesis del ecosistema, se organiza en niveles tróficos. ¿Ya? Esta organización, se dice, se centra en cómo esta energía va a fluir y, como decía la Sofía, se va a regir por el 10%. Ahora, ¿en qué cosa? Lo vamos a analizar en las relaciones alimenticias. Y esa relación alimenticia, la más simple, que es lineal, que es una simple relación, se establece como, o se llama, cadena alimenticia. Pero nosotros sabemos que en un ecosistema hay más de una cadena relacionándose y convergen entre una y otra, etcétera, y eso se llaman las famosas redes tróficas. ¿Ya? Entonces aquí recordemos, productores son los que pueden realizar la fotosíntesis o la quimiosíntesis y son el primer nivel trófico. Ellos sustentan al ecosistema, a ellos hay que protegerlos, pero al ser humano se le olvida y se cree tan autónomo en que vamos talando, vamos deforestando, vamos contaminando. Entonces, los productores tienen 2 formas de producir su energía autónomamente. Con la fotosíntesis, eso quiere decir que utiliza la luz solar, o la quimiosíntesis, por ejemplo, organismos que no llegan a la luz solar, pero sí disponen de sustancias químicas de su entorno para hacer y sustentar su ecosistema. Tenemos los consumidores, que vendrían siendo el segundo, el tercer, el cuarto nivel de esta cadena alimenticia, y se van a clasificar en primarios, que son estrictamente según su alimentación, herbívoros porque comen solo plantas. Tenemos los secundarios, que son según el tipo de alimento, pueden ser carnívoros, que solo comen carne, coprófagos, que comen los restos principalmente de otros, pueden ser parásitos, omnívoros, que son carnívoros, pueden comer carne o vegetales, detritívoros, que se encargan, por ejemplo, de la eliminación de desechos orgánicos, y saprófitos, que son los que se encargan de consumir alimentos en descomposición. ¿Ya? Y también tenemos el nivel, puede ser el terciario,
que pueden ser carroñeros o necrófagos que se comen los restos de los animales que dejan los otros, ¿ya? Y por último, tenemos los descomponedores, pero ellos no suelen huir en una cadena al final, salvo que yo le dijera que solo se alimenta del terciario, ¿se fijan? Pero ellos suelen dibujarse siempre abajo de la cadena porque cualquiera de los otros puede morir y él va a tener que hacer su rol descomponedor, ¿ya? Eso tiene que estar claro. Entonces, la energía, fíjense bien, ¿quién la sustenta? El productor. El 10% va a pasar al consumidor primario. El 10% de la energía que dispone el primario va a pasar al secundario. Y del secundario solo el 10% pasa al terciario. ¿Vamos quedando claros? ¿Se entiende? ¿Se recuerdan? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Porque estos conceptos tienen que quedar. ¿Ya? Miss, creo que se me ve como cortada la imagen. ¿A dónde, No Pía? sé si es así, pero por ejemplo, en los que nombró, en los niveles tróficos, se me ve hasta las plantas. ¿Es hasta ahí? Aquí, ¿a dónde estoy marcando yo con el cursor? Sí. No, de las plantas, pues de las plantas de aquí comienza para arriba. Tú la tienes que ver de aquí, de abajo hacia arriba. Ah, ya, muchas gracias. Las plantas, recuerden, son el primer nivel. ¿Ya? Entonces, pero ahora, vamos a ver qué pasa con esta energía. Fíjense bien. Nosotros tenemos que entender que en una cadena alimenticia vamos a analizar la corriente de energía desde el productor, por eso la flecha va en este sentido. Yo la flecha no la puedo colocar como a mí me dé la gana. La flecha me indica inicia, termina. Entonces acá la energía del sol se disipa, fluye hacia el primer nivel, que es el productor. Del productor pasa al segundo nivel, que es el consumidor primario, secundario, terciario, y si se fijan, la energía va en disminución. Los nutrientes también, porque nosotros tenemos que entender que cada vez que comemos algo, estamos comiendo materia que lleva energía. Esa materia nosotros lo conocemos como nutrientes y se llaman carbohidratos, proteínas y lípidos. ¿Ya? De los que yo acabo de nombrar, Paolo Pavés, ¿quiénes son los que nos proporcionan mayor cantidad de energía? ¿Carbohidratos, lípidos o proteínas? Los carbohidratos. Energía inmediata de almacenaje, pero para uso rápido. Se fijan, glucosa. Y la glucosa la vamos a guardar como glucógeno en nuestro hígado. Y las plantas las almacenan como almidón. Y nosotros comemos mucho almidón en el pan, en los tallarines. Todo lo que tenga trigo y lo que tenga principalmente un alto contenido de glucosa en moléculas grandes, nos va a proporcionar reservas de energía a corto plazo. Después vienen los lípidos y en tercer posición las proteínas. ¿Ya? Ahora, las cadenas tróficas, como veíamos, no pueden tener más de 4 o 5 niveles porque si no al último le va a llegar casi nada de energía, muy poca energía. Y vuelvo a repetir, se rigen por la ley del 10%. 90% la disipo como calor, el resto dispone solo del 10% y así sucesivamente. Entonces, fíjense bien acá. El sol, una pequeña parte de su energía, el productor la va a tomar y la va a transformar por medio de la fotosíntesis, pero él va a consumir el 90%. Y eso se va a disipar en forma de calor. Y solo el 10% lo va a disponer o va a poder utilizarlo el consumidor primario. Pero vuelvo a repetir, como él está vivo, va a gastar y consumir el 90% y lo va a disipar como calor y va a disponer solo el 10% el otro. Y así sucesivamente. Ahora, esa energía es unidireccional, fluye de más a menos, si yo lo analizo. Y nosotros podemos representarlo en las pirámides, si se recuerdan. La energía yo la puedo medir en kilocalorías, en calorías, o sea, el calor en kilocalorías, calorías y en joule. ¿Ya? Y siempre tengo que representar esto. El primer nivel es grande, ¿ya? Porque él dispone de la mayor cantidad de energía. Luego tiene que ir el tamaño proporcional al 10%. Una pequeña parte va a ser el otro, que es el consumidor primario. Secundario
una barrita pequeña. ¿Por qué? Porque las barritas nos tienen que ir indicando que la energía ha ido disminuyendo, ¿se fijan? Ahora, cuidado, no siempre está exacto el 10%, pero sí tiene que haber una relación de disminución. ¿Se fijan? Ya. Como yo les decía, en un ecosistema no voy a ver una simple cadena, voy a ver cadenas que se relacionan, Gabriel. Entonces, esas cadenas que se relacionan se conocen como redes o tramas tróficas. Y estas redes o tramas tróficas son parte de nuestro ecosistema, pero yo tengo que analizar igual en los niveles. Productor, consumidor primario, secundario, terciario, ¿se fijan? Y yo aquí me puedo fijar en rojo, por ejemplo. Aquí hay varios productores en este ecosistema. La encina, una madreselva, por ejemplo, que es un tipo de árbol o arbusto. La jara, que es otro arbusto, y una hierba. Entonces, si yo tomo a la madreselva, por ejemplo, me dice que su consumidor primario, el animal herbívoro que se alimenta de él, es un ratón de campo. Pero el ratón de campo no solo se sustenta de él, sino que también de encina. ¿Se fijan? Y también de caracoles. Ahora, él también de saltamontes. Y este ratón de campo es alimento, o sea que su energía a través de los músculos, de la piel, de la sangre que le puedan sacar, etcétera, va a proporcionarle a la lechuza energía y al zorro. ¿Se fijan? Entonces yo aquí, por ejemplo, en rojo se marca una cadena de esta trama trófica. Entonces, por ejemplo, la madreselva productor, ratón consumidor primario y el zorro consumidor secundario. Y ahí hay una pequeña cadena. En 5 minutos, usted me va a extraer 2, distintas a las que hice yo. Trate de hacerlas cortitas mientras yo corroboro la lista. 5 minutos. Después le pregunto a 2 personas. Una, su cadena extraída, y a la otra que obviamente vamos a tratar de que sea distinta a la que se hizo. ¿Ya? Vayan colocando. Siempre es recomendable, por ejemplo, a ver, no me aparece aquí aquí está el lápiz. Vamos a usar un esquema: productor, consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario. ¿Se fijan? Ya, y yo, por ejemplo, ahí le voy a colocar la M de madreselva, flechita ratón de campo, flechita Z de zorro. Y usted hacia abajo anote las 2 que le corresponden. ¿Por qué se hace esto? Porque hay animales que en una cadena son el consumidor primario y en otra son el consumidor secundario. La extrae mientras la misma pasa y corrobora lista. Milay Caroca. Milay Caroca. Michel Díaz. Michel Díaz. Miss, al Mitchell no le funciona bien el internet, así que le escribió por el chat. Ya. Ahí me escribió. Ya. Vamos trabajando. Carlos Guzmán. Profe, a Carlos se le acabó el internet, no se pudo meter. Ya. María Fernanda Merino. Presente, Miss. José Tomás Peña. Presente, Miss. Javier Pino. Javier Pino. Noelia Soto. Noelia Soto. Selenia Torrealba. ¿No? Valentina Valdivia. Presente, Miss. Vamos. El resto está
presente por lo que la mí fue cuando estaba ingresando. ¿Estamos? ¿Estamos? Ya, partimos. Dígame. ¿Estoy presente yo? Sí, Joaquín. Al Sí. inicio los dejo a todos Muchas presentes. gracias. Ya. Voy a abrir el correo para ver al José Tomás Peña, que tenía una duda ahí con la tarea que me había mandado. Sí, segura que la revisé algo del José Tomás anoche. Ya. Vamos viendo. Antonia Montero, ¿puede abrir su micrófono? Ya. Antonia, ¿qué cadena alimenticia extrajo usted de esta gran red trófica? La hierba, el conejo y el zorro. Hierba, conejo, zorro. Listo, cortita. 3 niveles. Productor, el conejo que es herbívoro, el zorro. Si se fijan en el conejo, al conejo no hay nadie más que se alimente de él que sea el zorro. ¿Será por eso que hay un alto nivel de este roedor en cantidades en un ecosistema? En nuestro país, por ejemplo, ¿tienen libre demanda de caza? ¿Saben ustedes eso? Los conejos. Sí, porque es una forma de controlar. Entonces, como él Sí, tiene porque está considerado plaga en Chile. Sí, porque se fijan, porque como él tiene un solo consultor, quizás en nuestro país pasa exactamente lo mismo, hay una sobrepoblación, porque los animales muy pequeños ecológicamente se reproducen por una estrategia R que se llama. Que mientras tengan las condiciones, ellos se reproducen, se reproducen, se reproducen. Además, como es roedor o un tipo de, se considera de este tipo, su útero en las hembras es bicornio. Como que el útero tiene 2 tubos hacia el lado y en cada brazo de este útero en puras crías, entonces se reproducen en grandes cantidades. Ya vimos una de la Antonia. Vamos con un varón. Juan Jorquera, ¿qué otra cadena alimenticia extrajo usted de esta gran red trófica? Juan Jorquera. Puse hierba, saltamonte y la serpiente. Hierba, saltamonte y serpiente. Bien, porque de la serpiente no hay nadie que se alimente de ella, ¿se fijan? Entonces él es un consumidor secundario, pero dentro de su cadena, él inclusive podría ser un depredador, porque además de él nadie se alimenta. Ya, y yo, por ejemplo, voy a hacer una más. Vamos a poner, por ejemplo, la madreselva. La madreselva, la energía fluye hacia la abeja, de la abeja hacia el lirón careto, y del lirón careto pasa la energía a la lechuza. Mi cadena alimenticia tiene 1 nivel, 2, 3, 4 niveles, si se fijan. Y la lechuza llega hasta ahí porque no hay nadie que se alimente de la lechuza. Muy bien, chiquillos, pasamos a lo siguiente. Las pirámides, como lo estudiamos en segundo medio, nos permiten a nosotros poder cuantificar y observar esta relación alimenticia. Nosotros tenemos 3 pirámides o 3 tipos de pirámides. Una es la de energía. Y siempre la pirámide de energía es normal. Va desde el productor a los consumidores, de más energía a menos. Pero las 2 últimas, como la de biomasa y la de número, pueden ser normales, es decir, así, de mayor a menor, o pueden ser invertidas, de menor a mayor. ¿Ya? Siempre en la base de una pirámide tiene que ir el productor, en la segunda el consumidor primario, tercera secundario y el último o 4º nivel que es el terciario, ¿ya? Pero siempre en este orden. Y nosotros tenemos que ser muy prolijos en el trabajo. Si vamos a utilizar rectángulos, tienen que notarse todos la misma altura, pero el ancho debe ir siendo diferente en proporción a la cantidad que yo voy a utilizar. ¿Ya? Entonces, miremos a los ejemplos que yo les coloqué aquí. Esto es una pirámide de energía. Si se fijan, la base, productor, consumidor primario, secundario, terciario.
Ahora, la energía se tiene que notar en el tamaño del eslabón, que va a ir de más a menos. Esto que ustedes ven acá es pirámide de biomasa. ¿Y qué es la biomasa? Es la cantidad de materia que me puede proporcionar energía. Se mide en kilos, lo puedo medir en toneladas por kilómetro cuadrado, si es muy amplio el volumen, eso suele utilizarse en los océanos, por ejemplo. Pero miren los ejemplos que yo doy acá. Fitoplancton, son las plantas o algas microscópicas. Me dice que hay disponible masa en cantidades de materia de organismo, 20.810 kilos. De zooplancton, que son los animales que se alimentan del microscópico, disminuyó. Se fijan entonces aquí, esto es una pirámide de biomasa normal. Se nota que va de más a menos. Pero ¿qué pasa cuando la cantidad del productor es menor y del zooplancton es mayor? Eso se llama invertido. Entonces, por ejemplo, aquí el productor hay menos biomasa, pero del consumidor primario es mayor. Este tipo de pirámide se suele dar en los ecosistemas acuáticos, pero también se puede dar el de arriba, ¿ya? En los ecosistemas terrestres se suele dar este tipo de pirámide de biomasa. Muchas veces, no siempre. Y en los acuáticos esta de acá. Y la pirámide de número me habla de cantidades. Hay un árbol, 100 ratones. ¿Se fijan? Yo hablo de cantidades, pero no hablo de energía, ni de biomasa, ni de materia. Yo hablo de cantidades nomás. Entonces, por ejemplo, acá me voy a mover yo. 1.500.000 productores, por ejemplo, versus 300.000 consumidores primarios. Relaciona 100 secundarios y solo 1 terciario, ¿se fijan? Entonces estas pueden ser normales también o invertidas. Miremos el caso de la invertida. ¿Por qué? Porque puede ser un árbol. Un árbol ecosistema y sustenta todo. ¿Se fijan? Entonces, este arbolito, el número es 1. Los consumidores primarios son mayores en número, por eso la barra de él es mayor. ¿Se fijan? Al Gabriel ahí. Entonces, tenemos pirámides de energía que se expresan en energía, en joule, en kilocalorías, etc. Y la idea es que sigan esta proporcionalidad del 10%, de mayor energía a menor energía. Biomasa, materia disponible por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado, etc. Pueden ser normales, de más a menos, o invertidas. Y las de número también pueden ser de normales o invertidas de menos, donde el segundo nivel es mayor. Ahora, energía no, siempre normales, de menos, o sea, de más a menos. ¿Dudas, preguntas? La pirámide de biomasa es la que el primario tiene más energía. ¿Esa? ¿Por qué ocurre? Es por tamaño. Es netamente, por ejemplo, por zona. No sé, por ejemplo, hay una zona X del océano donde hay mayor presencia de zooplancton. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque puede ser que él no tenga un consumidor que se alimente en mayor proporción que ellos, etc. Pero eso netamente, eso se especifica el lugar exacto, porque no suele presentarse comúnmente, ¿ya? Pero fíjense bien aquí, esto es porque mayoritariamente en proporciones la microalga es menor que la cantidad de zooplancton. ¿Y por qué? Porque puede ser que el consumidor primario, que estos microcrustáceos, no se están alimentando en grandes cantidades del zooplancton. ¿Ya? En esta relación, porque también el zooplancton puede ser alimento de animales mayores. ¿Ya? Pero vuelvo a insistir, hay Alicia, uno especifica a cuál ecosistema se refiere. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí, gracias. ¿Ya? Ahora, vuelvo a insistir, en la energía solo una pirámide normal. En estas otras dos solemos observar pirámides normales o pirámides invertidas. ¿Ya? Ya, chicos, en sus cuadernos me van a anotar, van a leer pregunta número 1, pregunta número 2 y me van a anotar la respuesta que ustedes consideren que es correcta.
Dice número 1, ¿qué organismo o organismos son esenciales para que se produzca un flujo cíclico de la materia? De la materia, eso quiere decir de los componentes químicos que van en los alimentos. Por ejemplo, los carbohidratos, va a ir carbono, hidrógeno, oxígeno. En los lípidos lo mismo, pero de la materia, para que esto sea circular, o sea que pase de un nivel a otro, pero después se reincorpore de nuevo a los otros. Serán los productores, los consumidores, descomponedores, 1, solo 2, solo 3, 1 y 3, o 2 y 3. Y número 2 dice, en el siguiente esquema representa la pirámide de número de una comunidad. ¿Se fijan? Entonces nos dice que el productor está aquí. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a decir que este es el productor. Este es el consumidor primario. Este es el consumidor secundario. Y este es el consumidor terciario. Entonces usted en su cuaderno me anota la opción que considere correcta. ¿Ya? Estamos pasaditos, pero como nos atrasamos un poquito, nos vamos a detener hasta que revisemos bien esto. ¿Estamos? Juan José López, que hace tiempo que no lo escucho, porque como veo a sus compañeros en el plan diferenciado solamente, le dirá, ¿qué pasa con Juan José? ¿Qué será de Juan José? Hola, Juan José. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo ha estado? Mal, tengo sueño. Ah, pero no es justo, bellas, van a ser las 11 de la mañana. Dormí mal ya, pero dígame, ¿no? Ya Juan José dice, ¿qué organismos son o es esencial para que se produzca un flujo cíclico de la materia en un ecosistema? O sea, que siempre esté circulando ahí, circulando. ¿Quién crees tú? No estoy seguro, pero creo que sería la D o la E. Sí, descomponedores. Muy bien. Yo lo voy a esquematizar aquí, miren. Tengo al productor, voy a dibujar solo un consumidor y al descomponedor. La materia, la planta, va a fabricar la fotosíntesis y va a pasar, ¿se fijan? Y el descomponedor le va a proporcionar los nutrientes cuando nos descompone, una vez que nosotros fallecemos, morimos, etcétera. Una hoja cae, un animal cae y se descompone. Los descomponedores tienen el rol de pasar estos nutrientes que él va a lograr disponer de él para sacar la energía, y esos nutrientes los va a pasar a la tierra. Y la planta de la tierra va a obtener nuevamente esos nutrientes y va a volver a fabricar glucosa y va a volver, ¿se fijan? Y así circula. El productor y el descomponedor son organismos fundamentales en un ecosistema. Hay que cuidarlos. ¿Se fijan? Porque de esto depende la sostenibilidad. Que futuras generaciones logren tener lo mismo que nosotros tenemos en las condiciones que nosotros lo hemos aprovechado. ¿Se va entendiendo? Gracias, Juan José. La siguiente y última la va a contestar Francisca Ordóñez. ¿Está la Francisca? Parece que dijo que su... Ya, pero Francisca, ahí anóteme en el chat cómo no funciona su micrófono. Anóteme cuál cree usted que es la respuesta correcta para la número 2. Francisca. Dice, a partir del análisis de la pirámide, ¿qué podemos afirmar? El número de productores es bajo, pero presenta un alto rendimiento fotosintético. 2, la comunidad representada podría ser un bosque con gran abundancia de vegetación. O 3, el número de consumidores es superior al de productores. ¿Qué crees tú, Francisca? ¿Cuál crees tú que es la letra correcta? No me contesta aún la Francisca. Estamos esperando.
Recuerden que si ustedes están en clases y yo los nombro y yo los tengo como presentes, ustedes tienen que decirme sí, Miss, esta es la alternativa, no, Miss, no entiendo. ¿Por qué? Porque se supone que si ustedes están en clase, están atentos a la Miss y pueden dar una respuesta. Ya, Francisca no contestó. Javiera Leiva, ¿cuál crees tú que es la respuesta correcta? ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta? En el chat porque estaban muy activos en la actividad, así que felicitaciones y hay que seguir Eh, de esa forma y tienen que recordar nuestra consonante del día de hoy que se llama Ah, sí. no lo olviden, Ya, pero ¿cuál crees tú, Javiera? la guarden porque con conexión hoy día muy excelente les va a servir para ¿La E? Ya, tú dices la E. Pero mira, Javiera, si ellos son los productores, este es el bosque. Es abundante. Ah, no. Ya, ¿cuál crees La tú? D. La La D. también. En ambas son la D. El número de productores es bajo, pero presenta un alto rendimiento. O sea, igual es. ¿Por qué alto rendimiento? Porque fíjense bien, hay un gran número de consumidores que se alimenta de él. Y en la comunidad representada podría ser un bosque con gran abundancia. No, ¿por qué? Porque es un pequeño tamaño de su eslabón. ¿Y el número de consumidores superior? Sí, pues ahí tenemos los consumidores, son superiores al productor. Ya, muchachos, ¿dudas, preguntas al respecto de esto que nosotros acabamos de ver? Profe, entonces, ¿cuándo se sabe que hay alto rendimiento fotosintético? El alto rendimiento también se mide por la cantidad de energía. Pero aquí nosotros tenemos que ver que el consumidor, por ejemplo, en gran número se alimenta de él, o sea que él proporciona gran cantidad de energía. ¿Ya? Y la energía no son solo las hojas, también ustedes tienen que entender que la planta también le va a proporcionar raíces a ciertos animales, le proporciona, otros se van a alimentar de los frutos, otros se alimentan del polen de las flores, etc. No solo de una parte. ¿Ya? Pero el alto rendimiento fotosintético se mide por la cantidad de fotosíntesis o tasa fotosintética que él va a producir. Pero basta aquí con mirar que hay un gran número de consumidores que se alimentan de él, primarios, Ah, que ya, son profe, gracias. exclusivamente herbívoros. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? No, 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 ya. No. ¿No? ¿Alguien me preguntó? No. Ya, chicos. No vamos a dejar reporte para hoy, pero sí estas respuestas tienen que estar anotadas en su cuaderno porque quizás la Miss en algún momento se las va a pedir, ¿ya? Pero lo que me interesa es que las personas que yo nombré al inicio me envíen la tarea pendiente de las vacunas y el efecto rebaño, que era el análisis de infografía. ¿Por qué? Porque ese va a ser el primer reporte para el segundo trimestre y los voy a volver a nombrar. Milay Caroca, Michel Díaz, Joaquín Gorigoitía, Carlos Guzmán, Francisca Ordóñez. Francisca Ordóñez se tiene que poner al día en sus trabajos que tiene pendientes. Paolo Pavés, José Tomás Peña, dije que lo voy a corroborar porque sé que revisé algo de él ayer. Javier Pino, Fabián Ramírez, Alicia Rebeco, José Tomás Ríos, Gabriel Riveros, Noelia Soto, Valentina Valdivia, Héctor y Benjamín. Igual, hay muchos que están pendientes con sus actividades. Espérame, Alicia, Pía, y van a quedar pendientes con el cierre de su primer trimestre. Así que su hija ahí, Gloria, yo creo que les ha explicado la situación. Pía. Entonces, el porcentaje que respondió a la tarea del efecto rebaño está en el segundo trimestre. Sí, lo vamos a considerar para el segundo trimestre. Esto es nuestro primer reporte. Pero sí o sí, la próxima clase me voy a aplicar como Mr. Carlos. No, ustedes no tienen con Mr. Carlos. Yo les voy a compartir un link aquí en el chat
Y en Taleki yo le voy a decir, ya, todos ingresen al link. Y en el link me van a contestar una actividad automática con respecto a la materia que vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Miss, Porque ¿de qué plan era lo era que del dijo que 6 debíamos? Apolo, Ah, ya, del ya. 6. Ya, muchas gracias. Porque hay muchos que no están entregando, se están demorando, hay otros que tenían buenas notas, pero como entregaron desfasados, se les bajó en el resultado. ¿Ya? ¿Sería como una prueba? No, pues no lo veamos como prueba, pues Diego, son preguntas igual como las que hice yo ahora, pero en línea para que yo tener la evidencia, porque aquí como los tengo todos apagados, veo al puro Gabriel nomás, me hubieran mostrado el cuaderno así, y yo la hubiera visto y hubiera mostrado, ok, ¿se fijan? Pero como están todos ahí a oscuras, no los puedo ver, ¿ya? Ya chicos, para que se vayan haciendo una idea, la próxima clase vamos a ver ciclos biogeoquímicos, climas. Oiga, Miss, Dígame. tengo sueño. Ay, qué pena, pues. Ya, así que ahora tienen recreo, venir a lavarse, a despejarse un poquito, traten de hacer ejercicio, porque igual la posición aquí es incómoda, estar siempre atentos acá. Pero lo importante, chiquillos, es que vayan estudiando, ¿ya? Y entendiendo un poquito la materia, y déjense de copiar las respuestas de las tareas, porque la mí no es boba, ¿ya? Y se equivocan en las mismas tonteras que se equivocó el otro, y es importante que sean autónomos en sus tareas, ¿ya? Porque yo voy a empezar ahí, parece que a bajar puntaje por plagio de ideas, ¿ya? Así que es importante también eso. Están en cuarto medio, y eso no se hace. Y ¿Ya? si existe la posibilidad de que los dos pensaran lo mismo también por mí, también existe esa posibilidad. No, porque aquí, ¿qué va a pasar? Un día yo le voy a bajar de Adriel la nota 1. Ojalá te baje lo noto, digo. Vamos a ver si me va a venir a reclamar, porque siempre Caracoles. voy a tratar de bajarle la nota Como al dijo que usted, tuvo la idea. recórchate. Al que tuvo la idea. Vamos a ver si le va a gustar andar prestando las tareas. Recórchate. ¿Ya? Así que a trabajar solito, está bien que a lo mejor se junten, pero la idea es O a compartir. tienen que cambiarle las palabras. Sí, pues, y las faltas Son de muy obvios. ortografía que ya estamos en Claro, hay que aplicar la sinonimia. Sí, pues el cuarto medio ahí, Honor. el G, se le olvida colocarle el tilde. ¿Ya? Estamos entonces, ¿ok? Con la clase de hoy. Así que próxima clase, recuerden, vamos a ver un poquito de los ciclos, los climas, que son importantes, conceptos que hay que recordar para ya insertarnos en este concepto de la sostenibilidad que hoy día ya la misma lo nombró. Ya chicos, me despido. Ya no, pues, Chao, nos Miss. vemos. Que se le vaya bien. Chao, Que estén Miss. bien. Chao, Miss. Chao, Chao, chao. Miss. Chao, Miss. Ahora vamos a dormir. A dormir ella.